la vida te presenta un desafío y a pesar de las circunstancias que estén alrededor y de los temores que puedan surgir, uno toma la decisión de decir, vamos adelante, ¿no? Indudablemente, bueno, nos va a venir a compartir muchísima información al respecto. El tema de hoy es rompe el patrón que te tiene atrapada. Entonces, ella es consultora de negocios, es Master Trainer, imparte conferencias, talleres, certificaciones, tanto para personas y organizaciones, a fin de que se cuestionen, se desafíen, conecten con su poder creativo y tomen acciones para que sus proyectos trasciendan, pero trasciendan a partir de un propósito. Ella es apasionada de los negocios y la creatividad para detonar resultados exponenciales. Por eso es que se ha entrenado muchísimo y además ella es mercadóloga y máster en creación y aceleración empresarial por la Escuela Internacional de Negocios en Madrid. Es coach, consultora de negocios en México, Latinoamérica y España. Es socia fundadora de Cluster, aceleradora de negocios y autora del libro Emprendedor Divergente. Como les digo, la verdad es que es una mujer con mucha energía, que se ha dedicado a trabajar, que se ha dedicado a informarse para entregar siempre valor a las demás personas. Pues bienvenida Marce Ramírez, aquí les presento a Marce Ramírez y que ella en verdad nos va aquí a aportar. Yo me he acercado muchísimo a ti para asesoramiento y la verdad es que tienes mucho camino y mucha experiencia. Gracias, Clau. Aquí con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias, yo estoy feliz de compartir este espacio contigo, con tu comunidad. Efectivamente ya tenemos un tiempecito de conocernos, inclusive de hacer cosas juntas. Y qué padre que hubo la oportunidad de coincidir y de hablar de este tema tan importante que yo creo que muchas personas, Clau, o sea, podría atreverme a asegurar que todos en algún momento tenemos esta sensación de sentirnos atrapados en una situación y no encontrar cómo salir de ello, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el tema que estaremos abordando en esta hora. Y totalmente, ¿no? Esta parte donde dicen, nos hemos encontrado en diferentes circunstancias, tanto en lo personal, hoy estaremos hablando exactamente tanto en lo personal como en la parte de negocio, en la parte laboral, se va mezclando. ¿Por qué? Porque es nuestro día a día que vivimos con una infinidad de emociones y cuando no sabemos, como dicen, gestionarlas o decir, párate un momento y pregúntate qué quieres, porque de repente uno quiere hacer un cambio tan drástico, pero no se sabe por dónde empezar y es eso, o sea, romper tu patrón en sentido de me siento atrapada y no sé qué hacer, no sé hacia dónde ir. Totalmente, fíjate que justo, bueno, un poco, y gracias por tan tremenda, bonita y halagadora presentación que hiciste. Mi enfoque o algo que yo siempre identifiqué que me apasionaba era el mundo del emprendimiento, pero justo a lo largo de la trayectoria y de los aprendizajes que llegan en la vida porque son necesarios, algo que he aprendido es que realmente quien entiende de personas entiende de negocios. Y esto, Clau, me hace mucho pensar justo lo que estás diciendo, de que pues realmente hay formas de desarrollar muchísimas habilidades. Yo creo que tenemos la capacidad de explorar muchas versiones de nosotros mismos, pero todos los caminos que decidas recorrer, las habilidades que quieras desarrollar, las tareas que quieras ejecutar, van a coincidir en un punto clave que es qué onda contigo, ¿no? Conoce qué pasa contigo y eso no nos lo enseñan, pero una vez que llegas a ese punto es donde entiendes que ya el tema no es no me voy a volver a sentir atrapado en una situación o no me voy a volver a equivocar o no, sino el tema es tengo los recursos necesarios para cuando se vuelva a presentar esa situación, ¿no? Exacto, tocas un tema diferente, así que, perdón, clave, ¿no? Sí. Y que es fundamental.
y que dices, efectivamente, no lo enseñan, pero cuando ya lo tienes, es decir, no me vuelve a pasar en el sentido de no resolverlo, sino más bien con los recursos que tengo, ahora sé cómo resolverlo. Exacto. Y como siempre digo, es una práctica de todos los días. Porque cuando haces de esto un arte, una maestría, yo les digo, te vuelves maestro. Te vuelves maestro porque ya no te enganchas en el tengo un problema, no. A ver, claro, se está presentando una circunstancia, ¿cómo la soluciono? Sí. ¿Con quién me acerco para solucionarla? Sí, El problema sí. es cuando, en esto precisamente que tú refieres, de que efectivamente no nos lo enseñan. Y uno pasa en el sufrimiento, en el estrés, digo, muchos no hemos llegado a vivir, y yo siempre le he platicado, lo he dicho mucho en el nivel laboral, es, como dicen, mi gran experiencia al poder resolver determinadas circunstancias de cómo me sentía. Y es cuando tienen los recursos, es mucho más sencillo. Claro. Es mucho claro. más sencillo, y por eso decía yo al inicio, es abrirte a nuevas oportunidades, porque te vas a encontrar nuevas personas que te van a llevar a un camino que probablemente es por donde tengas que transitar. Y tú mismo eres una versión diferente de persona con cada persona que te encuentras, ¿no? Fíjate la paradoja tan bonita que hay en lo que acabas de decir, de tener una maestría del manejo de lo que nos sucede, de cómo identificar inclusive los patrones cuando nos sentimos atrapados. La gran paradoja es que para lograr esa maestría hay que permanecer en modo alumno de manera permanente, porque aún así, cuando nos conocemos, yo digo, yo no soy la misma que afrontó esta situación hace 5 años que me pasó algo similar, por decir, ¿no? Ya hay otros recursos, otro nivel de experiencia, otro nivel de información, quizá otro propósito en mi vida u otras prioridades en mi vida que me ayudan a actuar y a hacer algo diferente al respecto, ¿no? Entonces, desde ahí empieza lo interesante en este asunto. Sí, indudablemente ya no sé, es como dicen, uno puede cambiar en ese proceso cuando tú vas aprendiendo en el día a día, no eres la misma de hace 6 meses, ¿no? A mí me sorprendió cuando igual tuve hace tiempo alguna invitada y me decía, es que yo no soy la misma de hace 6 meses. Y yo dije, wow, bueno, yo apenas iniciaba, ¿no? Y digo, wow, o sea, ¿qué así tan drásticamente? Cuando vas en este proceso dices, sí, porque es tal el compromiso contigo mismo, ¿no? De decir, bueno, ya esta situación ya me cansó, ya me cansé de mí, ¿no? Como dices tú, hay que empezarse a conocer, principalmente. Conocer tu propio, incluso tus propias reacciones, las emociones, en qué situaciones, tú lo acabas de decir, esos patrones que son tan repetitivos. Claro. Para salirte de ese círculo en el cual tú te puedas sentir atrapada. Totalmente. Y yo creo sin duda alguna, Clau, que justo tener esta capacidad de saber que no eres lo mismo que eras hace un día, siquiera, ni siquiera 6 meses. O sea, el día de ayer a hoy hubo cosas que cambiaron. Creo que es uno de los principios que nos da más herramientas para poder romper los patrones con los que nos sentimos atrapados. Generalmente a mí me toca acompañar, Clau, como tú sabes, a personas que están emprendiendo su negocio en la parte digital o acompaño mucho a emprendedores, empresarios a acelerar sus negocios. Yo podría decir que mi core, mi enfoque, mi especialidad es hablar de negocios y eso me apasiona. Pero algo que yo he encontrado es que cuando alguien llega y me dice, Marce, quiero generar estos resultados diferentes en mi negocio, quiero vender más, quiero llevarlo de lo tradicional a lo digital, quiero automatizar, etcétera. De trasfondo, siempre a mí me gusta preguntar, oye, ¿por qué crees que no lo has logrado? ¿O por qué no lo tienes, no? Y eso mismo, esa misma pregunta puede ayudarme a aplicarla en cualquier área de la vida. ¿A qué voy con esto? En que hay veces que nos podemos sentir atrapados en nuestro proyecto, en nuestro negocio, pero también a veces nos sentimos atrapados, y tú lo decías ahorita, Clau, en una forma de vida que no nos satisface o que no nos llena, o que sabemos que podemos dar más o que merecemos más, pero estamos limitados,
o en una relación de pareja que tampoco nos llena como tal. Y siempre para mí esta pregunta es clave, es ¿qué historia te estás contando para creer que ese es el resultado que mereces, ¿no? O para limitarte a no estar generando algo diferente. Y eso me lleva mucho, muy rápido, yo digo que es un acceso directo, es la autopista para identificar qué patrón de creencias hay en la gente a los que acompaño y demás, para ayudarlos a que cambien la perspectiva y a que rompan el patrón. Yo sé que muchas veces hablar de este tema suena muy fácil, y cuando estamos en la situación, pues cuando estamos dentro del problema no lo vemos, ¿no? Pero esta es una de las claves, Clau, el podernos como salir y decir, oye, el tema no es algo externo, no es que pues ya me tocaba o así nací y así soy o porque tenía que pasarme, no, sino es qué hay de trasfondo que tus creencias, lo que tú estás concibiendo como tal, estás tomando ciertas acciones y te están llevando a repetir ese patrón. E insisto, en cualquier área puede hacernos sentir esa sensación, ¿sabes? A nivel de parejas, a nivel de proyecto, a nivel personal, quizá a nivel de amigos. Oye, ¿por qué siempre tengo amigos que abusan de mí, ¿no? O por qué siempre me toca estar con parejas de tal modo, o por qué siempre, o por qué, fíjate, esta parte me gusta mucho. Marce, es que algo pasa que no puedo romper mi meta de ventas que son 50,000 pesos al mes. Y ese es el patrón en el que está, o sea, Sí. genero trabajo, pero no logro pasar de ahí, ¿no? Entonces, este tema es, yo creo que muy trascendente, Clau, porque hay otra parte importante en este asunto. Cuando yo trabajo la parte de un emprendimiento, de un negocio, invariablemente, Clau, yo sé que voy a tocar una parte importante de la persona que está involucrada en ese negocio, del emprendedor. Y ahí es donde realmente vamos a romper el patrón que nos tiene ciclados en cierto nivel de resultados, ¿va? Y para mí hay dos preguntas claves que les quiero compartir y me gustaría ver tú qué opinas y también si se te ocurre alguna otra, la añado. Que una es, ¿qué historia te estás contando para estar atrapado ahí? Y la segunda es, ¿qué ganancia secundaria estás teniendo? Porque, ojo, aquí yo creo que es lo choqueante de este tipo de situaciones. A veces sentirnos atrapados no es la situación más cómoda, nos tiene limitados como tal, insatisfechos, pero por algo no nos estamos moviendo. Totalmente. Suena contradictorio, pero en verdad, ¿hay alguna ganancia ahí oculta que estamos teniendo? Estás a lo mejor en ese trabajo que no te gusta, pero pues estás cómodamente recibiendo un sueldo, aunque estés infeliz, aunque estés insatisfecho, aunque estés sabiendo que puedes aportar más, pero hay una ganancia secundaria. Esta ganancia todavía es más fuerte que tu necesidad de moverte. Y eso está bien cañón, ¿no? Eso está como sorprendente y velo en cualquier área de los ejemplos que acabamos de dar, personal, pareja, familia, totalmente, economía. ¿no? Porque es esta parte donde el romper un patrón, el decir, y ahí entra la parte de inseguridad, por eso las preguntas que tú manejas están súper genial, y en la segunda va más enfocada a empezarse a cuestionar todas esas creencias, porque para allá gira, ¿no? Para allá gira de ir rompiendo un sistema de creencias muy arraigado, de decir, bueno, o sea, ¿qué es lo que yo estoy generando aquí, en este momento, y me siento bajo esta circunstancia? Claro. O sea, como tú dices, ¿qué historia fue la que yo me fui contando? Sí. Y entonces ir deshaciendo todas estas ilusiones que vamos creando alrededor de esa historia, es como dicen, no, a ver, espérate, es que esto es así, y no lo veo de otra manera, entonces los llevas a cuestionarse, y ahí es donde como dice nuestro cerebro, es donde empieza a trabajar. Claro, como dices, claro que no es sencillo, lo hemos vivido, yo puedo partir, y tú también seguramente en cada etapa que vas, que uno va avanzando, pero sobre todo cuando uno se siente que dicen, bueno, ¿qué está pasando en mi vida?
que estoy sintiendo esta situación. Efectivamente es movernos. Pero a veces no sabemos cómo dicen, ¿cómo? Sí, y fíjate que en ese punto, Clau, llegas a algo que parte en mi libro de Emprendedor Divergente, hablo de este tipo, de estas tipologías. Yo tengo la filosofía de que todos nacemos con un potencial emprendedor, pero hay algunos que nos atrevemos a explotarlo y hay otros que lo dejamos como guardadito en el cajón, ¿no? Pero yo veo que todos como seres humanos tenemos esa capacidad de emprender, porque emprender es poner en marcha algo, claro, moverte, generar un resultado. Todos tenemos ese potencial. Pero justo con lo que acabas de comentar, yo veo que o a lo largo de mi trayectoria que he ido acompañando a diferentes empresas, emprendedores, yo veo que hay 3 formas comunes de reaccionar cuando nos sentimos atrapados. La primera de ellas es cuando te paralizas, o sea, me siento atrapado, tal cual siento una amenaza y el mal del tlacuache, ¿no? Que sí, se inmoviliza. Generalmente en esa tipología de forma de pensar o de actuar, se espera la esperanza está en que un factor externo lo resuelva. Ya pasará el tiempo, ya cambiará mi jefe, ya sí, pasará, etcétera, ¿no? Entonces, pero tú, bueno, esta persona lo que suele hacer es paralizarse y camuflajearse ante la situación, pero está ahí dentro, ¿va? La segunda forma que yo he visto de reaccionar cuando alguien quiere romper un patrón y que se siente atrapado y demás, es el planear demasiado, el querer, el encontrar como el momento perfecto. Entonces, sí, imagínate el que quiere emprender y dice, ok, voy a emprender. Ya tengo mi idea de negocio. No, sí, ya bajé mi plan. Uy, sí, ya como que ya voy a ver qué onda, yo creo que para el próximo lunes, o quien hace dieta, ¿no? No, ya empezando la semana, mejor empezando el mes. Y lo único que hacen es planean mucho a nivel mental, están aquí dándole vuelta, pero no ponen acción. Ellos tienden a posponer, a querer como un nivel de perfeccionamiento que de trasfondo es, tengo miedo de tomar acción, entonces estoy buscando una razón que me diga todavía no es el momento, ¿va? Esa es la segunda. Y la tercera forma que yo he identificado es todo lo opuesto a esta segunda tipología, que son los que sobreactúan, o sea, los que sobrehacen, ¿va? Es decir, me siento atrapado de inmediato y entonces voy a hacer una cosa y voy a hacer otra cosa y hacen tanto que acaban desgastados y sin avanzar ni moverse de donde están, porque hacen mucho pero sin una dirección, sin un propósito claro. Entonces, ¿qué sucede? Que al mediano largo plazo estas personas se sienten desgastadas, agotadas, decepcionadas y entonces les cuesta más intentar volver a salir de donde se sienten atrapadas. ¿Va? ¿Qué es la propuesta desde mi punto de vista o que he visto inclusive que a otras personas les ha ayudado? Justamente es hacer un pensamiento totalmente divergente, totalmente desde fuera de la caja, y eso implica que también sea un pensamiento muy profundo. ¿A qué voy? A que a lo mejor mi naturaleza ha sido siempre sobreactuar, hacer mucho y no veo los resultados que quiero. Entonces, ¿qué necesito? Algo divergente es salirme desde ese rol, ver la situación con calma, hacer una estrategia, un plan y ejecutar a una sola cosa de manera constante, ¿no? Si tiendo a hacer más de posponer, de postergar las cosas, de esperar el momento perfecto, entonces, ¿qué es lo que me falta? Tomar acción. O sea, ya no es esperar hay una frase que seguro identificarás que usamos mucho en el tema de marketing digital, que es mejor hecho que perfecto. Sí. No hay plan ideal o estrategia mejor que la que se va ajustando conforme a la marcha, ¿no? Porque en papel, pues todo nos sale maravilloso. Entonces, estas 3 formas de actuar, Clau, son las que constantemente estamos repitiendo cuando nos sentimos en una situación de este tipo. ¿Qué es lo recomendable? Primero, conocerte, cuál ha sido tu tendencia, qué has hecho en situaciones similares anteriores. ¿Te paralizas? ¿Sobreactúas?
planeas y lo dejas y posterga muchísimo tiempo. ¿Para qué? Para que desde ahí sea el plan que vas a diseñar para romper ese patrón, ¿va? Yo veo que esto es algo que puede ser un parteaguas porque, como bien decías, de repente decirlo es fácil, pero cuando queremos moverlo es, caray, ¿por dónde empiezo? ¿No? Exactamente, y es ahí donde, como dicen, una de las preguntas es, quienes quieren emprender, ¿qué es lo que tendrían que iniciar? Así, ¿por dónde iniciar para lograr ese primer camino, ¿no? Porque como tú dices, claro, te van enfrentando a diferentes circunstancias que en el trayecto, una dicen, bueno, es que todavía no conozco mi propósito. Y entonces desde ahí tú puedes ir dirigiendo, ¿no? O claro, decir otros, es que ya sé qué quiero y ahora qué requiero, por dónde empiezo, ¿no? O sea, y ese es lo padre de que cuando a uno lo acompañan, cuando uno recibe esa mentoría, ese coaching, es grandioso porque es conocerte, conocer a la persona, ella misma se va reconociendo y ella misma va dando pautas a esas respuestas. Sí, y esa pregunta de quiero emprender, ¿por dónde empiezo? Claro. Yo siempre he visto que no hay una fórmula exacta. Todavía me acuerdo en la universidad, Clau, hace algunos años que yo estuve en la universidad, todavía nos ponían a hacer el plan de negocios y tú partías creando un producto y luego ya después hacías el plan donde ibas a vender miles y millones y la gente lo iba a comprar, ¿no? Y realmente el mundo del emprendimiento no funciona así. Ahora todo lo contrario, es primero hay que voltear afuera, qué necesidades hay. Y aquí yo lo conecto con algo bien valioso que dijiste. Para emprender, antes de yo tener una muy buena idea, necesito tener un propósito claro. ¿Por qué? Porque el camino del emprendimiento, tú lo sabes, Clau, es un camino de desafíos, de crecimiento. Sí. Yo digo que es un camino grandioso, como la vida misma, pero es de desafíos y tal. O sea, no es una autopista así padrísima. O sea, no, pasas por baches y todo. Pero, ríos, montañas y... Sí, clima extremo, todo. Si no hay un propósito claro, cualquier desafío va a ser suficiente para que tú desertes, exacto, para que tú digas, ay, no era para mí, o ay, no, pues ya vi que no, etcétera. ¿Por qué? Porque puede haber negocios, yo digo, negocios hay miles, o sea, es más, tú googleas y pones tendencias de negocio y te dan montones de ideas que puedes hacer de negocio. Pero el éxito realmente de un emprendimiento tiene que ir conectado a aquello que sea parte de tu propósito. Y ojo aquí, tampoco me estoy yendo a la parte romántica de decir, si tu pasión es cantar y no tienes la capacidad vocal de hacerlo, no importa, hazlo, ya llegará. No, también creo que hay un tema de cuál es tu propósito conectado a ese talento nato que tú tienes, con qué ayudas a otros y sobre todo, que esos otros estén dispuestos a pagar ese valor de transformación, de ayuda, de servicio que tú puedes ofrecer, ¿no? Haciendo ese match, o sea, eso es lo que para mí significa emprender con un propósito claro. Todavía cuando de repente en charlas o en algunos eventos o algo me dicen, es que quiero emprender para ser mi propio jefe, no trabajar tanto, ganar más dinero, le digo, ¿sabes qué? Necesitas todavía replantear. Todo eso es posible, o sea, digo, he trabajado con personas que tienen negocios automatizados que generan miles de dólares al año, pero eso no es suficiente para tener un emprendimiento grandioso. Eso no. Yo creo, Clau, que hay negocios que si hay proyectos que lo único que hacen es generar dinero, son proyectos pobres, ¿va? Entonces, ahí está la importancia de ¿qué necesito para emprender? Conocerte, porque necesitas identificar cuál es tu propósito, con qué conectas, en dónde aportas muchísimo valor. Y a partir de ahí, voltear después qué necesidades hay afuera en los que tú puedes hacerlo de una manera especial, única, y entonces ya sobre eso trabajar tu plan, ¿no? Y es que eso es lo padre, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando inicié toda esta parte del trayecto del emprendimiento digital, cómo es importante, y volvemos a ese punto de conocerse a uno mismo, porque es ir cambiando una mentalidad. Sí. O sea, el ir rompiendo todas esas creencias
esos miedos, Ujú, esas ujú, barreras que la historia que te cuentas. ujú. Entonces Claro. es decir, bueno, esta es la historia, ¿qué historia, hacia dónde tú quieres ir caminar? Tú quieres caminar. Y entonces tendrás que contarte otra historia. Pero hacer las cosas, bueno, yo ahí es, y vamos al otro, ¿no? De que crees que es complicado emprender, sobre todo porque hay muchísimos desafíos, ya lo Ujú. decíamos al inicio, ¿no? Pero mucho es tener esa mentalidad y yo lo comento porque es algo con lo cual a mí me ha permitido seguir avanzando, el tener una mentalidad diferente. Exacto. Y Obviamente fíjate con que, diferentes desafíos, pero sí. mentalidad es fundamental para no salirse, ¿no? O sea, decir, Y me a ver, encanta lo que dices. Yo creo que la capacidad o el espíritu emprendedor empieza con una mentalidad emprendedora, Clau. Cuando yo hablo de que todos como seres humanos tenemos el potencial de emprender, también me refiero inclusive con personas que colaboran dentro de una organización. Yo digo, las grandes organizaciones tienen emprendedores en potencia como parte de su equipo. ¿Por qué? totalmente. Porque un emprendedor sabe cómo tomar, cómo y dónde tomar riesgos, cómo generar tal resultado, cómo enfocarse a. Entonces, es más un tema de emprender, de mentalidad, perdón. Es difícil emprender. Yo creo que es difícil emprender, pero sería más difícil quedarnos en un status quo limitado, ¿sabes? Sabiendo el potencial que tenemos como seres humanos. O sea, yo digo que alguien, así como cuando decimos, voy a emprender un viaje por el mundo, es decir, tú armas un plan, tienes una ruta, llevas lo necesario para ir a esa aventura. Igual sucede en el mundo de los negocios y del emprendimiento como tal, ¿no? Cuando estás en pareja y llega una nueva etapa de casarse o de planificar familia, etcétera, Claro, emprenden una nueva etapa. Ahí está el sí, trasfondo del emprendimiento. Y lo que dices es bien interesante. Es un tema de mentalidad. ¿Por qué? Porque el emprendedor, yo creo que hoy en día parte de la mentalidad emprendedora es justo eso, es cómo con lo que tengo genero un plan para generar algo, ¿no? Para llevar a un lado, generar un resultado, generar un beneficio, un impacto. Eso de trasfondo es difícil, yo creo, ya respondiendo de manera un poquito más técnica, pudiéramos decir, yo creo que hoy es mucho más fácil que hace quizá algunos años. O sea, hoy, Clau, me ha tocado acompañar emprendimientos en verdad, donde es el emprendedor, el soloprenur, solito él, con su computadora, su talento, su proyecto, y emprende y empieza a crecer y le va genial. O sea, ¿a qué voy? A que creo que hoy estas generaciones que tenemos el acceso a Internet, a la parte globalizada, a tantas herramientas, yo creo que sin duda hoy es mucho más fácil que quizá hace algunas décadas, ¿no? sí, ahí sí, totalmente de acuerdo contigo. Están surgiendo muchísimas, o sea, hay más, de unos años para acá, muchísimas herramientas que son de gran apoyo y realmente el limitante se lo pone uno, ¿no? Porque como te digo, yo lo que he dicho, bueno, mente abierta, con qué personas te acercas en determinado momento hasta para clarificar Uh -huh. ciertos términos que cuando yo inicié, les decía, todas esas plataformas no tenía ni idea, yo me acuerdo que Claro. decía, no inventes. Eh, y te acercas con ese, yo les llamo grupos de aprendizaje, ¿no? Porque es con los que aprendes en los entrenamientos, que fue en uno de que te conocí, pues esa consulta, ¿no? De seguir aprendiendo. Y dices, hay tantas herramientas que Claro. hoy es más fácil. Y fíjate qué interesante, esto nos lleva, Clau, a reflexionar que el emprendedor no es, no necesariamente es quien va a resolver todo o quien va a entender todo, sino va a ser quien sabe con quién ir o cómo resolverlo, ¿no? Eso es algo que yo con las personas los emprendedores que ayudamos en Cluster, en la aceleradora de negocios, trabajamos mucho. Es como, a ver, nuestro enfoque es que tú comprendas la estrategia que vamos a seguir Claro. y ya es más, lo técnico, herramientas, es lo más delegable de esta situación. Sí. Hay personas especializadas para hacerlo, pero si tú logras comprender
la estrategia lo tienes todo. Y yo creo que esa es de las habilidades más importantes de un emprendedor, ¿no? El saber de, a ver, ¿qué pasa si tengo esto? Pues a quién puedo recurrir, con quién puedo consultar, a quién puedo contratar. Y esa es una habilidad que a veces no vemos y es cuando la mayoría de los emprendedores se abruman y creen que tienen que estar haciendo de todo, todo, ¿no? Y donde no delegan y entonces, y nos pasa, ¿no? Donde no delegas y terminas entonces agotado. Y como tú dijiste, sabrás a lo mejor de forma muy, muy general, conoces perfectamente la estrategia, pero empiezas a delegar y hay cosas que tú no las puedes, que no es necesario que tú las lleves porque hay personas que saben mucho mejor, así que lo que hacen y te acompañan y entonces estás conformando un equipo. Claro. Y eso es lo maravilloso porque es ahí donde viene el crecimiento. Totalmente. Fíjate que cuando nosotros empezamos todo el tema de Cluster, que es la aceleradora de negocios, mucho el sentido y el origen de esta aceleradora, Clau, justo fue ver muchos casos, incluidos el de Leo y yo, Leo, mi esposo y yo, que nos sucedió que de repente era como, ay, estábamos tan metidos haciendo lo que nos apasionaba hacer en aquel momento, en emprendimientos, todo eso, que cuando nos iba tan bien, teníamos que crecer el negocio y que yo veo que esto le pasa a muchos emprendedores. Y luego era, por ejemplo, recuerdo mucho el caso de una amiga con un negocio súper exitoso de repostería y todo en Vallarta y que ella empezaba y decía, ¿sabes qué? Está creciendo tanto mi negocio que tengo que dejar de hacer esto que me apasiona para administrar todo lo que estamos creciendo. Pero entonces ahí muchas veces los negocios o los emprendimientos colapsaban, porque el corazón del emprendedor se movía, ¿sabes? O sea, tenía que atender lo administrativo, pues todo lo que iba requiriendo el crecimiento de su negocio y dejaba de hacer lo que es el core o el enfoque del negocio. Yo creo que eso nos sucede a muchos emprendedores. Yo he identificado que hay momentos como claves donde tienes que estar muy atento de decir, aquí viene un brinco, ¿qué necesito hacer? ¿No? Y sobre todo, Clau, me remonto a lo que hablábamos al inicio de esta charla, conocerte tan bien como para que sepas cuál es tu visión, porque hay emprendedores que dicen, yo soy buenísimo haciendo pasteles y quiero seguir haciendo pasteles, o sea, aunque mi negocio crezca, haya franquicias y todo, quiero esto, perfecto, eso se debe entender, ¿no? Y hay un plan para ello. Pero hay otros que dicen, no, yo empecé haciendo pasteles, pero mi sueño es tener franquicias y administrar las franquicias y tal. Eso es otra visión y hay que hacer un plan diferente. Exacto. Y yo creo que eso a veces como emprendedores no lo alcanzamos a dimensionar hasta que llega la prueba de fuego, ¿no? Sí, cierto. Y es por eso que te digo, o sea, esa es la parte donde uno tiene que estar así que observarse y decir, bueno, si ya está creciendo esto y ya requiero de equipo, o a lo mejor decir, o determinar, ¿no? O sea, decir, delegar, o si hago esto, alguien que haga aquello, es empezar ahí a moverse, a hacer otro replanteamiento, tú lo acabas de decir. Sí. Pero es estar convencido de ello para que, porque es como dicen, un lapso donde o todo surge, renace nuevamente, o viene a pique, ¿no? Fíjate, yo veo que como potencial, como emprendedores, pues realmente todo negocio surge gracias a un emprendedor o a un grupo de emprendedores. Pero eso mismo, esta misma fuente de origen de grandes proyectos, es el mismo motivo por el cual muchos negocios mueren. ¿Por qué? Porque se quedan limitados a la capacidad del emprendedor justo cuando no aprenden a romper esos patrones o esos límites que ellos mismos han puesto, ¿no? Entonces yo digo, qué paradójico que que todo negocio exitoso surge de un emprendedor, pero ese mismo emprendedor puede ser la causa de muerte de ese proyecto, ¿no? Si no se atreve a ir creciendo, a ir llevándolo a otro nivel. Entonces, yo creo que detrás de la parte de emprendimiento, Clau, hay muchísima de la esencia de lo que es la vida misma, en verdad. ¿Por qué es eso? O sea, no hay una fórmula perfecta, hay que tomar riesgos, pero es un camino de aprendizaje y de crecimiento garantizado y puede ser tan disfrutable como tú aprendas a hacerlo disfrutable, ¿no?
sí es lo que nos dicen, no tanto, y bueno, uno lo vive, es disfruta el proceso, porque de repente el mismo, como dicen, claro, tenemos trazado un objetivo, tenemos trazado las metas, nuestras actividades a realizar, pero cuántas veces por diferentes circunstancias alguna actividad no realizaste y no cumpliste la meta en la fecha que te habías propuesto. Y entonces o creas un caos bajo esa circunstancia o dices, bueno, ¿qué estrategia tengo que tomar para que esto no me vuelva a pasar? ¿O qué me pasó? Y es empezarse ahí a observar, pero como dicen, nunca sueltes tu objetivo, como dicen, cambia si quieres de estrategia, pero siempre logra tu objetivo. Por eso lo que dijiste, claro, no hay como recetas, no hay una receta como tal, porque hay muchos caminos a los cuales llevan, con el cual tú te identificas y dices, y me llevan a ese objetivo, ¿no? Exacto. No casarse de repente con, es que esta metodología, ¿no? Es un camino que te lleva a, y tú de ahí, conforme uno recibe ese acompañamiento, dices, wow, lo logré. Claro. Y que sigue, ¿no? Porque al final es que sigue. Sí, fíjate en eso, qué interesante. Clau, si pudiéramos organizar estos conceptos de los que hemos hablado, yo hablaría de la importancia del propósito. Ese es como el faro que va a guiar, ¿no? Sí. Todas las embarcaciones. Debajo, Totalmente. cuando tú ya tienes tu propósito definido, te va a ser más fácil inclusive definir los objetivos que tienes. ¿Por qué? No sé si te ha tocado, Clau, de alguien que un día llega y te dice, hey, Clau, ¿qué crees? Ya entré a la red de mercadeo porque mi comadre me dijo que era súper buen plan y un día está en la red de mercadeo. Y a las semanas siguientes, ay, Clau, ¿qué crees? No, ya no ando en eso. Más bien me puse a vender jugos naturales porque la gente está tomando jugos naturales y voy a vender afuera de mi casa. Y a la semana siguiente otra cosa, que son personas que brincan de un objetivo a otro. ¿Por qué? Porque no hay un propósito claro. Cuando tienes un propósito claro, te es más fácil definir los objetivos e inclusive qué tipo de proyectos sí conectan contigo. Y ya después está justo, como decías, la estrategia o el plan. Los objetivos, cuando alcances tu primer millón de ventas, cuando alcances llegar a tal número de clientes, cuando alcances los objetivos que tú te planteaste, van a cambiar, pero tu propósito sigue siendo ese faro, esa ancla que le da sentido a lo que haces. Ahí yo creo que radica la importancia. Yo digo, los objetivos son los más cambiantes porque hoy tu meta es sobre $100,000, mañana va a ser sobre más y qué importa, ¿no? O sea, ya es alcanzable. Y como bien decías, la estrategia y el plan se van adecuando, eso es dinámico. Pero quien no tiene esta ancla, pues va como veleta, ¿no? Y cualquier oportunidad es buena oportunidad, ¿no? Y ahí es donde viene el desgaste, el desenfoque, etcétera, ¿no? Que yo creo que es algo que mucho pasa en el mundo del emprendimiento, sobre todo en Latinoamérica, quizá. Sí, cierto. Esta parte donde de repente ya están desarrollando algo que ni siquiera, y como dicen, no conecta incluso con ellos, con lo que ellos realmente quieren, porque en ese propósito que se habla mucho es incluso cómo te agrega valor a ti, pero también agregas valor a otras personas. Claro. Y de ahí es de donde partimos, ¿no? El problema es cuando a lo mejor está pensando uno más en el cómo me voy a beneficiar. Y es un dar y recibir. Y algo que, bueno, a mí es algo que me ha gustado mucho cuando en los entrenamientos que hemos compartido, te dicen, ¿no? Es que es agregar valor, no nada más el bien económico, porque a la larga, ¿dónde queda realmente el resultado? Y me refiero, ¿puedes quedar satisfecho? Habría que preguntarse, ¿no? Y es donde, por eso decimos, esa mentalidad, donde tú agregas valor a la otra persona y tú quedas satisfecho con ello. Claro. En función, obviamente, como dices tú, en ese sentido del propósito, ¿no? Totalmente. Es lo que yo he mirado alrededor en la parte de cómo algunos siguen en su
como dicen, en su proyecto, logran su negocio o hay quienes no, pero mucho tiene que ver en esta parte de mentalidad, enfocado a qué resultado tú esperas y no más bien qué necesidad estás cubriendo para las personas. Claro. Y perdemos, bueno, se llega a perder uno cañón, ¿no? Sí, cuando comprendes que el nivel de impacto que tú puedes generar a otros es relativamente proporcional al nivel de resultado que tú puedas tener, entonces te empiezas a enfocar en las cosas clave, ¿no? En cómo dar más valor, en cómo seguir preparándote, cómo seguir haciendo de eso que es tu proyecto, tu negocio, un bien más allá de lo económico. Ahora, a mí me encanta, Clau, siempre en un plan, yo digo, nunca podemos dejar al azar el tema de los resultados económicos, ¿no? Seguro te tocó escuchar esta frase, Clau, del si tú te enfocas a lo tuyo, tienes un trabajo que amas, ya llegarán los resultados económicos. Y yo digo, no es cierto. Me tocó ver en generaciones pasadas que no era cierto. O sea, tenía un tío que amaba lo que hacía y todo eso, y no por eso tenía los resultados que él hubiera querido. ¿Me explico? Yo creo que ahí es justo el equilibrio de decir, a ver, si tengo la certeza que esto para mí tiene un propósito, voy a tener todas las herramientas para que en cualquier desafío o prueba que me toque, tener lo suficiente para darle un sentido y sobrepasarlo. Pero si además sé que en mi plan estoy incluyendo el cómo de esto, si quiero tener una buena vida, un buen ingreso, cómo quiero crecer, pues qué mejor, ¿no? No se deja al azar. Y yo creo que ese equilibrio es lo que estamos como cultura latinoamericana totalmente de aprendiendo. acuerdo, ¿no? En esta parte del equilibrio. O sea, yo a lo que voy es de que muchas veces yo vi, y por eso algunos compañeros de los que yo llegué a ver entrenamientos, se salían, ¿no? Porque decían, es que no me está funcionando. Pero ¿cuál era el error más grande? Y enfocarse solamente en lo que voy a recibir. Lo económico, ¿no? El Exactamente, final, no, claro, claro. sí, indudablemente es fundamental y como todos los mentores que hemos tenido el coach nos dicen, a ver, sí, claro, tienes que tener un plan, porque entonces a partir de dónde colocas tus metas y actividades, a qué población vas a llegar, a cuántas personas, o sea, una serie de circunstancias, y sobre todo cuando vas conformando tu equipo, ¿no? O sea, ahí son varios factores donde, bueno, sí te acompaña, ¿no? Y tú lo acabas de decir ahorita, es esa parte de equilibrio. Si sé hacia dónde llegar, si sé hacia dónde, porque entre más ingreso tú tengas, tienes la posibilidad de apoyar a más personas, o sea, llegas a más personas. Esa es una, como dicen, es indudable que si está dentro de tus planes o que recibes más, puedes apoyar, llegas a más personas. Claro. Y como dices, la finalidad también es vivir en esa tranquilidad, en esa seguridad. Entonces vas haciendo toda esta parte del equilibrio, indudablemente, porque dicen, bueno, yo estoy aportando valor, indudablemente, porque las personas se van a acercar a ti, ¿no? Claro, así es. Sí, teniendo, como dicen, todo planificado, por eso existe ese plan. O sea, lo que voy es de que de repente es no perderse tanto en ese sentido, ¿no? Claro, claro, esperar el resultado sin ver qué implica que tú des, que tú aportes, que tú crezcas, ¿no? Digo, porque al final también en esta parte de experiencia que nosotros llegamos a vivir, y bueno, yo en mis inicios, de repente como que el usuario, el cliente, quedó olvidado y ves a otros mentores donde dicen, están ahí, puntuales en tu crecimiento y dices, wow, yo quiero más de esto. Claro. Yo quiero más de esto, porque estoy invirtiendo, me estoy llevando mucho más de lo que yo pagué Claro. por ese programa, por ese entrenamiento, ¿no? Y en eso voy, en ese que cuando das en ese sentido, en automático, ¿a cuántos nos recomendamos, no? Yo te recomiendo a esta persona porque te va a solucionar.
¿no? El de voz a voz. Totalmente, sí, totalmente. Sí, entonces de trasfondo, Clau, todo este tema del emprendimiento, pues es las cosas que implican, ¿no? Yo digo, hablar de emprendimiento, justo como ahorita lo comentamos, no es nada más hablar de la parte técnica del negocio, eso es una parte, pero es una patita de la mesa. Pero hay mucho más para contigo mismo como emprendedor conocerte, para conocer de la parte de a quiénes ayudas tú, de quiénes sirves a tus clientes, etcétera. Y todo eso va siendo como el match perfecto para tu plan, para tu emprendimiento. Y que yo digo, hoy en día es importante que los planes de emprendimiento sean muy flexibles y muy dinámicos. ¿Ah? Eso es, antes parecía que se escribía en piedra y las empresas, las organizaciones hacían sus planeaciones anuales y demás, pero creo que hoy, sobre todo después de toda esta pandemia que estamos viviendo, creo que ha quedado de evidencia que el tema de ser flexibles, de adaptarse como emprendedores, como negocios, es sumamente importante y eso es un tema de una habilidad, o sea, la flexibilidad yo creo que comienza en la parte mental, ¿no? Sí. Y ya de ahí es ir ajustando. ¿Y cuál es la guía? Pues tu propósito, tus objetivos y tu plan. Entonces ahí vamos ajustando como tal. Sí, porque hay circunstancias que dices, bueno, yo ya tengo esta estrategia, pero algo no me está funcionando. Y entonces ahí es donde tendrás que ajustarla. El plan, ¿no? La meta, ¿verdad? Exactamente. Y si ya no está funcionando. Y sobre todo, por ejemplo, bueno, algo que yo digo, esta parte de sí permitirse seguir creciendo en su propio negocio. Sí, totalmente, ¿no? Porque esas excusas, esos miedos pueden obstaculizar tu propio crecimiento. Limitar, son un freno de mano, o sea, no sabes cuántos proyectos que he acompañado, Clau, el tema no es el tema de la estrategia del negocio, o sea, la parte, todo eso está resuelto. El gran tema es quitar el freno de mano que el emprendedor lleva dentro de sí, en verdad. O sea, ha sido impresionante, pero es súper valioso. Por eso yo digo, y cada vez estoy más convencida de que para saber de los negocios hay que entender de las personas, ¿ah? Porque no habría uno sin el otro. Entonces, a mayor calidad de personas, mayor calidad de emprendimientos. Sí, totalmente. Sin y bueno, ¿cuáles son tus redes en las cuales te podemos localizar? Aquí me pueden seguir en Facebook e Instagram como Marce Ramírez MX y como Clúster de Negocios también. Por ahí nos pueden seguir. Marce Ramírez. Ajá, Marce Ramírez MX en Facebook e Instagram. Perfecto. Pues entonces, pues muchísimas gracias, Marce. Así que, como dicen, hay mucha tela de dónde cortar. Sí, totalmente. Este tema nos daría para mucho más. Para mucho más. Y bueno, ya después nos vendrás a hablar de tu libro, Marce. ¿Dónde lo podemos localizar? Cuéntanos dónde lo podemos Encantada. Por el momento, directamente escribiéndome en mis redes sociales y ahí les paso cómo está el tema de la compra, del envío. Está el libro totalmente en físico, les llegará así, empaquetadito, etcétera. Y yo espero muy pronto estarles dando el aviso, Clau, para que puedan comprarlo directamente en internet. En cuanto esté eso, pues también lo compartiré ahí en mis redes sociales. Perfecto, yo aquí ya dejo las redes sociales. Aquí te mandan saludos Guadalupe, Romina. Excelente, muchísimas gracias, chicas. Gracias, chicas, saludos, un abrazo. Y pues seguimos en contacto, Marce. Muchísimas gracias. Gracias para quienes nos acompañaron en vivo o lo ven de manera diferida. Un abrazo y un beso, estamos en contacto. Hasta pronto. Gracias.